Bienvenidos y bienvenidas a Contracorriente 3, Vivir la ética de Jesús. En este primer encuentro estaremos charlando acerca de Jesús y la nueva familia. Vivir la ética de Jesús. ¿Qué será esa ética? ¿Cómo se verá en nuestras familias, iglesias, trabajos y sociedad en general? ¿Qué hará posible esa vivencia? Son muchas las preguntas que se nos abren al pensar en el tema de esta versión de Contracorriente. Para comenzar, la ética de Jesús no consiste en una serie de sugerencias, normas y valores moralizantes o legalistas, sino que es la expresión de la amplia voluntad de Dios para los seres humanos. Jesús es quien vive plenamente esa voluntad y quien, por su redención, nos abre el camino para encaminar nuestras vidas por esa misma ruta. La ética de Jesús es expresión del amor trinitario y una columna vertebral en el reinado de Dios. Vivir esa voluntad de Dios es un peregrinaje cotidiano y comunitario, hecho posible por la obra amorosa de Dios en la vida de su pueblo. Hoy nos concentramos en la familia y preguntamos: ¿cómo debe verse la ética de Jesús en nuestras relaciones familiares? La familia, como sabemos, es esencial en nuestra sociedad. A través de ella desarrollamos nuestras relaciones como sujetos. Pero ¿cómo discernir y vivir la voluntad de Dios en ese ámbito en medio de la realidad presente? ¿Cómo pasar de una ética abstracta a una espiritualidad desconectada de la realidad a una ética de seguimiento concreto, histórico y fundamentado en lo que hizo Jesús y en la forma que Él trató con los seres humanos? Desde la perspectiva del reino de Dios y la ética del seguimiento de Jesús, ¿cuál es el papel de la familia y cómo debe organizarse? ¿Existe un único modelo familiar que expresa la voluntad de Dios para la familia? Sin lugar a dudas, en los años recientes ha habido muchas discusiones sobre el concepto de familia. Aunque no las detallaremos con una revisión teológica densa y sistemática, procuraremos reflexionar éticamente sobre las transformaciones en la estructura de la familia a partir de esa realidad cultural contemporánea, en relación con el reino de Dios inaugurado ya por Jesucristo. Tradicionalmente se nos presenta el arquetipo fijo e invariable de la familia nuclear patriarcal. Sin embargo, cuando estudiamos las familias en nuestra realidad latinoamericana, encontramos familias monoparentales, familias de acogida, familias reconstituidas, familias con hijos de matrimonios anteriores, familias homoafectivas, familias interculturales, familias que estipulan distancia generacional con los ancianos, familias que abusan de los niños, familias empobrecidas, etcétera y etcétera. Lamentablemente, a estos arreglos familiares con frecuencia se los estereotipa como fuera del estándar y por lo tanto no se les permite coexistir social y religiosamente con el modelo tradicional. Se considera que la unidad del grupo debe prevalecer rígidamente en su función de formar nuevas generaciones de individuos. Pero, ¿cuál será una respuesta adecuada de fieles seguidores de Jesús a estas realidades? Necesitamos considerar las transformaciones y tensiones actuales a la luz de la voluntad de Dios y de su reino. No hay, bíblicamente hablando, un solo modelo familiar correcto y eterno. Cuando nos acercamos a los textos bíblicos, recordamos la bigamia de Abraham, Sara y Agar, o la poligamia de Jacob, Lía, Raquel, Zelda y Bala, y las de Salomón. ¿Diremos que estas son opciones legítimas y teológicamente aceptables? ¿Estableceremos un estándar fijo para nuestras familias contemporáneas a partir de estos ejemplos bíblicos? José Antonio Pagola nos invita a cambiar la defensa de una familia en abstracto por un proyecto familiar entendido desde el Evangelio. Jesús
defendió firmemente la institución de la familia y la estabilidad del matrimonio. Criticó duramente a los niños que se pelean con sus padres. Pero la familia no es para Jesús algo absoluto e intocable. No es un ídolo. Hay algo más allá y por encima: el reino de Dios y su justicia. Como seguidores de Jesús, contamos con un nuevo patrón que nos lleva a acercarnos a los textos bíblicos y a la realidad familiar actual con otra mirada. Etimológicamente hablando, la palabra familia tiene su origen en la palabra latina famulus, que significa sirviente o esclavo, bajo la voluntad del pater, padre superior que ejerce poder sobre quienes tienen una posición inferior, la esposa, los hijos, las hijas y otras personas. Sin embargo, el nuevo patrón del reino de Dios, la familia, es una comunidad de personas que deriva su existencia de Dios mismo, de esa divina comunidad trinitaria, y por lo tanto se ve marcada no por el poder y el control, sino por el amor. Sea cual fuera la composición familiar, lo importante es que primen las relaciones de apoyo y sustento mutuo entre sus miembros. El nuevo patrón del reino de Dios apunta también a otra formación familiar que no depende de lazos de consanguineidad. Por la acción amorosa de Dios Trino se conforma una nueva humanidad, una nueva familia, el cuerpo colectivo de la Iglesia. En esta nueva comunidad son acogidas y conviven personas muy diversas que asumen el compromiso del cuidado mutuo. Como seguidores de Jesús, hoy debemos mirar de frente la realidad de las familias. Agregada a la diversidad de modelos que requieren ser reconocidos, está la crisis de la violencia intrafamiliar, que se ha exacerbado por la pandemia del COVID en nuestra región. Numerosos estudios denuncian que las mujeres son las mayores víctimas de agresiones al ser agredidas en sus propios hogares. La violencia contra niños y adolescentes en el seno familiar provoca traumas físicos y psicológicos difíciles de superar. El seguimiento ético de Jesús exige enfrentar estas situaciones y nunca justificarlas religiosamente. Finalmente, la comunidad de fe también debe constituirse en esa familia extendida en la cual se viven los valores alternativos del reino de amor, albergándolas a las diversas expresiones familiares y supliendo los vacíos cuando éstas fallan. Gracias por escuchar y esperamos que tengan un tiempo muy bueno de intercambio en sus grupos.